¿Cuáles fueron las dos más importantes sociedades que se fundaron a partir del avivamiento? ¿Y quién fue uno de los primeros misioneros enviados por una de esas organizaciones? Se fundaron las sociedades bíblicas americanas en 1816 y la Junta Americana de Misiones Extranjeras. Esta la formaron un grupo de estudiantes que decidieron dedicarse a las misiones extranjeras. Uno de los primeros enviados fue Adoniram Hudson, que después se hizo bautista. Uno de los primeros misioneros, hermanos, transculturales, cuando, bueno, empezaban las misiones a agarrar mucha fuerza en ese sentido. Porque hay que aclarar, lo que hicieron los que vinieron a colonizar Estados Unidos fueron misioneros, pero venían también pensando en buscar tierras, en ganar, venían huyendo, ¿verdad?, de las guerras que habían allá en Europa. Pero bueno, hicieron una labor misionera, ¿verdad? ¿Cuál fue los famosos pioneros, verdad, que se conocen de los Estados Unidos? 8. ¿Cuál fue la característica del levantamiento de Cane en Kentucky? Sí, y no es que iban a comer pollito Kentucky, no. En verdad, ¿qué se pensó a partir de entonces? Un pastor presbiteriano, chequen, hermano, los hermanos presbiterianos, un pastor presbiteriano organizó una reunión de avivamiento o de campamento. Como antes se hacía el campamento galá, nosotros en nuestra iglesia hicimos campamento acá. Es muy distinto un campamento cristiano a lo que era un encuentro, que muchas agrupaciones cristianas lo han hecho recientemente y todo eso. Los encuentristas, no. Los campamentos llevaban otra índole, ¿no? Bueno, pues así el pastor organizó una reunión de avivamiento, un campamento. Llegaron decenas de millares de cristianos por distintos motivos. Unos iban a jugar, otros bebían. Los pastores predicaban mientras ellos hacían. Algunos nada más llegan al campamento a relajar, pero se aprovecha a predicar la palabra. Ese era el plan de ellos. Así se empezó a dar expresiones de emoción. Dice que unos lloraban, otros cantaban, reían, temblaron, salían corriendo. Vea esto, man. Lo empezó un pastor presbiteriano. Y hasta ladraban. No sé si tú sabes, ¿verdad?, que hubo un tiempo, unos 10 años atrás, yo fui a un congreso de esos adoradores en Margouit, en donde habían expresiones de animales, ladridos, son rugidos de león, o sonidos, en verdad, o la risa santa, y con todo respeto, cada cosa que no tiene nada que ver con la Biblia. Pero a partir de entonces, avivamiento de evangelismo debió ser semejante a los de Canes, Rich, y hermano, y pensaban, si no es así, pues no es avivamiento. O sea, si no hay esa euforia de emociones, de estallamiento, entonces no es avivamiento. Se pensaba que avivamiento era eso, pero eran unas cuestiones más emocionalistas, hermano. ¿Cuál fue la clave del crecimiento de bautistas, hermano, y metodistas después de Canes, Rich? Ellos tomaron la idea de seguir celebrando reuniones de avivamiento como el de Canes, sin irse a esos extremos. Presentaban sus mensajes de forma más sencilla, usando a predicadores laicos que sintieran el llamado del Señor. Así, por medios diversos, alcanzaron nuevos territorios en el mediano oeste, y los presbiterianos, como son más conservadores, no usaron ese método. O sea, después de esa experiencia ya no quisieron seguirlo usando así. Hermano, ¿sabes qué es lo más interesante? Se dice que ahí en Canes, hermano, en ese tipo de avivamiento, se concibieron más almas de las que se salvaron. Imagínate. O sea, da a entender que habían hasta actividades o relaciones sexuales de los que llegaban, ese tipo de cosas ahí, hermano. Bebían, no, olvídate. Era algo más pecaminoso, más carnal que algo más espiritual, ese tipo de eventos. Y bueno, tristemente a veces pasa eso. Bueno, vamos a la 10. ¿Quién fue el presidente que accedió a la independencia de Texas y por qué? Después que el ejército americano ganó la guerra de la misión del Álamo en San Antonio, Texas, pero después de varias derrotas en abril en 1836, ¿sí? San Houston sorprendió el cuartel general de Santa Ana y se apoderó de su persona, y así accedió a darle la independencia a Texas, con tal de que no se anexara a los Estados Unidos. Primero fue una independencia del estado de Texas, hermano. Tú sabes, toda esa orilla, hermanos, bueno, es lo que se perdió en ese entonces. ¿Cómo se llegó al Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1898 y cuál fue el acuerdo que llegaron? El ejército de Estados Unidos atacó Monterrey, luego Scott tomó a Veracruz, marchó a la capital con sangrientas batallas, llegó a Chapultepec, donde se registra el heroísmo de los niños héroes, ¿verdad? Aunque el ejército mexicano resistió, se perdió la batalla y comenzaron las negociaciones, el Tratado de Paz. Se llegó al Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1858, donde México le cedía a Estados Unidos a cambio de $15 millones,
un territorio de más de 3 millones de kilómetros cuadrados. Nuevo México, Arizona, California, Utah, Nevada, parte de Colorado, Río Grande sería la frontera entre Texas y México. Hoy quiere construir Trump una muralla en todo eso, de todo un territorio que le perteneció un tiempo a México. Pero que por torpeza se perdió, ¿verdad? En ese tratado de Guadalupe Hidalgo, ¿verdad? Tú sabes por qué es que toda esa zona está tan llena de mexicanos, porque originalmente eran mexicanos los que vivían ahí. ¿Cuál es la cuestión de la esclavitud? ¿Cómo veían que pensaban las iglesias del norte en comparación con las del sur? ¿Y qué organización racista surgió en el sur a raíz de ello? Creían, sí, proclamaban que la esclavitud era inhumana. Y los del sur creían que era voluntad divina, pues la Biblia hablaba de ella sin condenarla. Así las iglesias del sur estuvieron separadas de las del norte. Así fue como surgió el famoso Ku Klux Klan, para frenar la rebelión de los esclavos negros. O sea, en el sur, en la parte acá más pegada a México, hermano, para que entiendas, es donde creían que la esclavitud se debía de usar, o se debía practicar o seguir teniendo esclavos. Y en el norte creían que no era correcto hacerlo. Y esto estoy hablando de iglesia cristiana. Se dividió la forma de pensar de bautistas, por eso hay bautistas del sur, bautistas del norte, ¿sí? O entre yanquis, ya lo viste igual, ¿verdad? Y los del sur, fue una forma distinta de estar viendo la vida en esos aspectos. Ok, ahorita seguimos con la 13.